El otro día hablamos de la crítica bíblica. ¿Qué es la crítica bíblica? Era un grupo de personas que querían desacreditar a la Torá. Hasber, que Dios no lo permita. O sea, en contra de la Biblia, en contra de la Torá, de la palabra de Hashem. Y dijimos que las preguntas eran buenas, pero las respuestas, malísimas. Y le contestamos. ¿Se acuerdan que le fuimos contestando? Una a una. Bueno, quiero seguir contestando. Las preguntas tienen que ver con ciencia y Torá, con párrafos que aparentemente se contradicen. Bueno, leo arriba. Una de las preguntas decía, ¿por qué en el capítulo 1 habla de Adán y Javá, que fueron creados juntos? Y en el capítulo 2, que a la mujer la sacó del hombre. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, de arriba. En realidad, la aparente... ¿Dónde estoy? En esta. La aparente contradicción entre el capítulo 1 y el 2, con respecto a la creación del hombre y la mujer, es que en el primer capítulo, en el otro lado, acá, ese lado, ahí. En el primer capítulo está relatando en forma general cómo surgieron las cosas. En el capítulo 2 se dedica con más detalle a la creación del ser humano. Entonces nos dice cómo fueron creados al principio y cómo los separó. Uno de los estilos de la Torá es que primero relata en forma general y luego vuelve al tema en forma más detallada. ¿Entendieron? ¿Qué decían ellos? Debe ser que el capítulo 1 lo escribió un autor y el capítulo 2 otro. Y había distintas tradiciones. ¡Qué tontera! ¡Qué tontería! Porque está re claro que todo viene de la misma fuente y del mismo estilo lingüístico. Entonces, ¿por qué el capítulo 1 dice una cosa? El capítulo 1 está hablando en general. Y en el capítulo 2, en detalle te dice cómo salió la mujer. ¿Entendieron? En el capítulo 1 me dijo cómo ya creó a la raza humana. Y en el capítulo 2 me dijo, ¿y cómo fue la primera mujer, el primer hombre? ¿Se entendió? Otro. En el Pirkei Avot dice que hubieron 10 cosas que se crearon en el día sexto al atardecer. Con este dicho los sabios explican que todos los milagros que ocurrieron y que ocurrirán ya fueron planificados por Dios desde el principio. No se trata de que Dios interviene en este momento o que se produce algo que Él no sabía y entonces precisa obrar un milagro ahora, sino que en realidad ya estaba programado desde los 6 días de la creación. Explico que esto es profundo. ¿Qué quiere decir? El Pirkei Avot dice que todos los milagros se crearon al final del último día. ¿Qué quiere decir que todos los milagros ya se crearon? ¿Para qué decir que los milagros se crearon? Decirlo que cada vez que cuando lo hace, lo crea. Medio raro, ¿no? ¿Entendieron la pregunta mía filosófica? ¿Qué necesidad tienen los sabios de decir que todos los milagros ya Dios los creó? Es que hay un destino. ¿Pero está qué predestinado. Predestinado, pero hay libre albedrío siempre. El libre albedrío es el que define. Pero si él lo que sí está... No, acá se escapan de otro punto. ¿De qué se escapan? Que Dios está fuera del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Dios creó el tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios ahora entre y haga algo? Y ahora sale y hace algo. ¿Cómo Dios entra? El tema de los 6 días de la creación es un tema muy profundo para entender. Pero los jajamín, es verdad que los 6 días de la creación como que a Dios. Pero los milagros, por cuanto que saben que es un problema hablar de Dios dentro del tiempo, te dicen que ya los milagros fueron hechos, creados. O sea, como que ya Dios creó. Y si pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, se van a abrir las aguas. Y si Coras viene y se queja, y se lo va a tragar la tierra. ¿Entienden? O sea, ya es profundo, es filosófico. Porque Dios no está dentro del tiempo. Tercer párrafo. Con respecto a la materia, siempre existió. Hoy en día la ciencia se inclina a pensar que la materia no existió desde siempre, sino que comenzó en determinado momento. Ellos dicen, ¿qué dicen? Ellos decían, el mundo es eterno. Pero hoy en día la teoría del Big Bang, ¿qué te dice? ¿Está bien? Que en un momento empezó toda la materia. Y va a terminar también. Uno de los más destacados astrofísicos, Stephen Hawking, declara, miren esto, que las leyes de la creación del universo ocurren fuera del campo de las leyes físicas conocidas. ¿Entienden lo que está diciendo acá? Vos conocés hoy en día un montón de leyes, ¿no? Sí. Pero si vas a pensar cómo fueron los primeros 3 minutos de la creación, era completamente diferente. Es decir, Stephen Hawking no tiene. Las leyes son siempre iguales, ¿no? Hubo todo un proceso que de ahí se crearon las leyes. Pero eso es muy parecido a lo que dice la Torá. ¿Qué decimos nosotros? Nada más que Stephen Hawking está... la discusión con él va a ser... Él como... que no tiene ningún sentido decir que sea de casualidad. ¿Está bien? Pero él también te va a decir que hay un principio y que se fue armando las leyes. O sea que las leyes no son siempre igual. Fueron creadas. ¿Entienden?
Esta semana Stephen Hawking ¿Qué dijo? está en la noticia Sí. porque dice que va a venir un caos tan grande en el mundo, en la naturaleza, en todo, Sí. que vamos a tener que habitar otro planeta. Está bien. Pero le han dado muchísima importancia. También dicen que el siglo que viene el planeta solo va a Mira, el que define todo es Akadosh Baruj Hu, no sé de dónde saca esto. Eh, Está bien, puede decir que yo como veo las leyes va a haber yo qué sé, algo, pero se está olvidando que existe el tema del milagro. A lo mejor estaba ¿Entiende? estudiando todavía no en existe. botánica y se Hay milagros también, ¿no? Claro. Dios es el que determina cómo son las cosas. Los científicos contemporáneos sostienen que las leyes físicas que manejan el universo hoy en día, tales como la gravedad, la inercia, la fuerza centrífuga y la ley de que la materia no se pierde sino que se transforma, todas esas leyes rigen desde el comienzo del universo. Pero antes de ese comienzo, los científicos se refieren a ese comienzo del universo como el Big Bang, estas leyes no regían, sino que fueron surgiendo a partir de los 3 primeros minutos de la creación. Hay un libro de Stephen Hawking, Los 3 primeros minutos de la creación. Pero ya te está hablando de creación. No entiendo que diga. Ya no es más Ya evolución. es creyente entonces, no entiendo. Claro, no. Hay 3 primeros minutos de la creación. Y en estos 3 primeros minutos de la creación se formó el universo. Increíble, ¿no? La ciencia se ocupa de las cuestiones de lo físico y las leyes que lo rigen. Su campo no abarca el aspecto metafísico, es decir, anterior a la existencia de la materia. Acá va otra pregunta. ¿El científico puede decirte que es imposible que de la nada salga algo? No. ¿Saben por qué no te lo puedo decir? Porque el científico solamente puede estudiar el algo. algo ya Y del algo saca conclusiones. Algo ya existe. De algo. Claro, entonces no puede decirme... Lo que estuvo antes. ¿Entiendes? El científico solo puede hablar de ciencia, pero que no me hable de filosofía o que no me hable de metafísica. Porque él puede decirme, mira, no es mi campo. Ah, ahí sos honesto. Pero no digas desde Liege, te digo que no existe de la nada salir Liege. Porque vos conocés todo desde el Liege, desde el algo. Y de ahí son tus conclusiones. Vos no podés imaginarte de la nada. Ese es tu problema. ¿Entendieron? O sea que no es una pregunta metafísica. El Porque científico es no puede anterior a decir la no. creación de la materia. Exacto. Por lo tanto, no puede negar la creación de la nada, pues no es su campo. Solo puede analizar desde que la materia existe, pero no antes de que ésta surja, pues está fuera de su rango. El hecho que no puedo verificar o que no poseo los medios para analizar algo, eso no quiere decir que ese algo no existe. ¿Me siguieron? El hecho que yo no puedo verificar algo, eso no significa que no existe. Eso significa que vos no lo podés verificar. Pero ¿entienden la...? Sino que yo no puedo saber nada al respecto, mucho menos puedo aplicar reglas o leyes que solo comienzan a existir y regir desde un tiempo posterior al que pretendo analizar. Acá agregar ejemplo. El ejemplo que trae es este, a ver, ¿qué les parece? Digamos que la persona nació en la isla, ¿no? Nunca vio un ser humano y lo pusieron ahí en la isla. ¿Está bien? Y nunca vio, y no digamos, no tiene animalito, está bien. Entonces vos decís, y un día viene y dice, ¿sabés de dónde venís vos? ¿De dónde? Una vez tuviste una madre y estuviste dentro de la panza. La persona esta que diría, estás loco. No existe eso. ¿Cómo voy a entrar ahí? No, es imposible que entre ahí. ¿Y de qué vivía? Y me ahogo. ¿Y cómo respiraba? No. ¿Por qué? Porque él solamente saca conclusiones de lo que conoce. Y de lo que conoce no puede sacar conclusiones de algo que desconoce. Entonces el que dice, lo que desconoce, él dice, es falso. Pero no, vos no podés sacar conclusiones porque no conoces esa realidad. ¿Tiene el ejemplo? ¿Está bien el ejemplo? De la isla, de una persona que lo metiste ahí y nunca vio lo otro. ¿Algo más? Tengo. Con respecto a la teoría de la evolución de Darwin, era una teoría con buenas posibilidades para el siglo XIX, pero no para el siglo XXI. Hoy en día se ha demostrado que los cambios evolutivos con el paso del tiempo en una misma especie son casi nulos. En una misma especie, cambios evolutivos nulos, casi. Es decir, analizando los fósiles, comprobamos que cierta especie no ha tenido ningún cambio durante miles de años. Por otro lado, en los registros fósiles no se encuentran fósiles que vayan mutando. Falta el eslabón perdido entre una especie y la otra. En otras palabras, todo lo que descubrimos de fósiles
No se ve como de a poquito esta especie se va transformando en esto y después en esto, en esto. No, Son no, todos iguales. son todos iguales. Hay unos pequeños cambios, pero esos pequeños cambios son pequeños cambios de la misma especie. No hay de especie a otra especie. Entonces la teoría de Darwin cae. Y se va a decir, bueno, porque todavía no lo encontramos. Bueno, pero o sea, hace 300 años están buscando, no, 200 años y todavía no han encontrado nada. Ya se descubrió que no, ¿entienden? Hallamos que las especies surgen repentinamente sin notar los cambios en sus fósiles. El mismo Darwin afirmó que con el tiempo y los medios avanzados se van a encontrar indudablemente estos fósiles, que son los eslabones que van uniendo una especie con otra. Ella dijo eso hace 150 años y no se encontró nada. Y que si no se encuentran, entonces su teoría cae. ¿Cayó? O sea, Darwin, si hoy en día nacería Darwin, ¿qué diría? No estoy de acuerdo con mi teoría. Él mismo sería honesto. Ya cayó. Al otro lado, disponiendo de medios muy avanzados, hoy en día, disponiendo de medios muy avanzados de investigación, no se ha descubierto ni un solo fósil que pueda ser un vestigio de una mutación De una especie de otra. de una especie a la otra. ¿Está bien? Si quiere ver Profesor Sennett Holt en la Universidad de Harvard, hay un artículo. Los árboles genealógicos de la evolución de las especies que adornan los libros de textos, ¿qué son? Te ponen al monito así, Sí. así el ser humano. No están evidenciadas en ningún registro fósil. Muy lindo el dibujito del manual, pero no tiene prueba. ¿Por qué me lo pones el dibujito entonces? Y nunca se han visto evidencias de ellos en las rocas, porque se tiene que ver en los fósiles. Con respecto al Homo sapiens, también contradice lo dicho por Darwin de que aparece en forma gradual, ya que el hombre moderno aparece súbitamente o sea, la primera que ves que tiene fósiles del hombre como lo conocemos hoy en día, en las especies que ves, lo aparece de repente. No es que viene de un cambio. Lo más cercano al Homo sapiens es el hombre de Neandertal, que vivió por miles de años sin cambios aparentes y desapareció antes de que surja el Homo sapiens. Es decir, no es que el hombre de Neandertal fue mutando hasta convertirse en Homo sapiens, sino que fue algo repentino. En otras palabras, habría que ver el Homo como otro tipo de especie o de ser humano más, está bien. Pero no es que de este pasó a este, sino como que existió a una especie así y después desapareció. ¿Entendieron? No hay un desarrollo. No obstante, y con esto, a ver, miren interesante esta aplicación de Rav Hirsch. De acuerdo al Rav Hirsch, aún suponiendo que las especies hayan evolucionado o que el hombre descienda de un mono primitivo, esto no empequeñece ni que contradice la creación de Dios. Pues la Torá no entra en detalles de cómo fue creado el hombre. Interesante, Rav Hirsch, ¿eh? Digamos que hoy en día se demuestra que sí que viene el mono. Y no contradice la Torá tampoco eso. Es verdad, la Torá no dice algo así, pero no la contradice. ¿Por qué? Porque la Torá te dice en general lo que pasó, no te habló en detalles. Bueno, Se puede observar la grandeza de Dios de cómo... Imagínate que del mono, Dios primero hizo al mono y después del mono hizo al ser humano. Eso no quita la superinteligencia de Dios como Dios hizo al ser humano, ¿no? Que primero hizo al mono y de ahí hizo al ser humano. Bueno, Él dice, Pero no dice sería obvio creación. que la Torá no lo dice. Pero él, ¿qué quiere decir? Que inclusive si se supondría así, no contradeciría en sí misma a la Torá. ¿Por qué no la contradeciría? Y porque no sería una Porque- creación, porque lo hace a partir de algo ya hecho No, por el hombre. no, esa teoría tampoco dice que esa no vino de la nada, no. La teoría esa dice, cree Pero que empezó el cosmos y empezó. Pero después de esta especie fue desarrollando más y se hizo una especie mejor. Yo digo que eso no va en contra de la inteligencia de Dios, que de una especie menor te hace una especie mayor. ¿Entienden? No contradeciría. Obvio que igual ya cayó la teoría. Cayó. Pero esto es lo que dijo Rav Hirsch. Porque eso lo dijo hace 140 años. Bueno. Se puede observar la grandeza de Dios de cómo de algo tan pequeño como una ameba hizo surgir seres tan complejos. La organización, el orden que plantea la existencia es algo que apunta a la perfección y a una inteligencia superior. En cambio, la creación inmediata me habla del poder, no de sabiduría. De una roca a ser un ser humano me habla de mucho poder, no de un orden inteligente y selectivo. En cambio, en la evolución se ve el orden en la sabiduría. Yo digo, inclusive si vos vas según la teoría de la evolución, estarías viendo la inteligencia de Dios. ¿Entendés lo que quiere decir? Porque mirá qué inteligente, cómo Dios hizo de esto, y de esto. Genial. Por lo tanto, concluye, aún, dice Rav Hirsch, que se pueda demostrar la teoría de la evolución, esto no descarta a Dios, creador de todo.
Genial. ¿Está bien hasta acá? Nos quedó un textito más que no lo concluí, pero les termino. Si puedo leer el cuentito. La Torah tampoco cuenta todo el tiempo de todos los dinosaurios, todos los fósiles de los dinosaurios y todo lo demás. Claro. No, es verdad. Es verdad. Quizá ese tiempo era de los primeros días de antes. De antes. No sé dónde puse el cuentito, lo dejo para la próxima. Qué raro. ¿Por qué? ¿Y cómo? Nunca se le pierde nada. No, lo puse todo ordenado. ¿Sacó? ¿Qué viene primero, qué viene segundo? Hasta aquí.